Muy buenos días. Bueno, mi nombre es William López, del noveno semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de Indoamérica en Quito. Bueno, voy a presentarles este proyecto sobre el control y evaluación de impactos ambientales. Bueno, nosotros nos hicimos un proceso sobre la elaboración del café de exportación. En este caso voy a explicar uno a uno. Bueno, esto empezamos con la recolección del grano de café. A este pepeteo, por ser un café de exportación, este tiene que ser de la mejor calidad. El pepeteo se refiere a una cogida de café de los mejores cafés. En este caso se refiere al café cereza, el más rojo, para que la calidad siempre mantenga alta y los estándares para la exportación sea buena. En este caso se ocupa muchas personas, ya que es un trabajo un poquito tedioso y tienen que ir de café en café, por así decirlo. En el segundo proceso tenemos la despulpada. En la despulpada el café entra entero, el grano va por una máquina con eh, un motor de 3000 RPM. Bueno, 3000 RPM es ya la conversión por la polea. No se necesita que sea tan rápido, pero que sea bien sacado la pulpa en este caso. En este proceso se divide en dos. Uno es la recolección de pulpa y el otro es la fermentación del grano. La recolección de pulpa, este proceso es lo recogen, lo tapan algún en algún eh, en algún lugar donde no puedan entrar insectos. Al menos hay un insecto que se llama la broca, que, que es una peste que acaba con los cafetales. Bueno, una vez que esto está tapado, y lo tapan con tierra para que esto se pudra, y esto lo van mezclando para que sirva como abono en un futuro, ¿no? Esa es la elaboración de abonos. En la fermentación, ¿por qué la fermentación? Normalmente cuando se hace la despulpada, el grano queda una capa viscosa encima de él. Eh, Hablando criollamente, este, este grano es una especie de baba que tiene. Lo fermenta para que, gracias a la fermentación, este líquido viscoso pueda salir del grano. El lavado de café. En el lavado de café existe dos formas de lavado. Uno que es manualmente en tinas, gastando bastante agua, y el grano un poco a nivel industrial, que se hace por medio de una lavadora, un motor. La lavadora consta de unos cauchos para poder sacar todo este, este material viscoso que les comentaba anteriormente. Una vez que está esto, se pone en las marquesinas para el secado. Esto es secado por marquesinas o por el sol. Y esto cada 3 horas tiene que ser movido para que sea un secado uniforme. Una vez que está seco, con todas las máquinas que miden la humedad, mínimo tiene que estar en 3%, máximo 5%, para que el café tenga la calidad deseada. Extracción del pergamino. En el café normalmente existe una capa que cubre al grano de café, que se llama pergamino. A esto, para extraerla, se mete en un molino amplio para que pueda ser sacado. Es una especie
de membrana que va encima del grano, pero una vez que está seco esto tiende a despegarse. Y el tostado, en el tostado del café, en esta parte existe algunos tipos de tostado, como son el tostado bajo, el medio y el expreso, depende del mercado, pero normalmente es el medio para que sea un común. Bueno, en este caso se divide en tres. Y aquí viene dos partes, el molido de café en caso de que el mercado lo quiera. Esto es para pasarlo por medio de un cernidor y el empaquetado y el empaquetado o el tostado de café y el empaquetado. ¿Por qué el empaquetado sin moler? Porque algunos tienen máquinas relativamente profesionales que esto hacen que el momento que pase el café en grano pues sale el extracto como tal a la primera vez. Y bueno, la distribución, eso ya se irá a diferentes mercados. En este caso se exporta a lo que es Alemania, Japón, bueno, a toda Europa, pero siendo nuestro principal cliente Japón. Bueno, este como primer punto. La segunda sería el matriz de Leopold. En este matriz de Leopold hemos considerado algunas cosas, como podemos ver: el agua, el suelo, el aire, el biota y el antropogénico. En este caso, por ser un proceso de elaboración de materia prima, de un fruto como tal, que es el café, pues va a tener muchos aspectos positivos. Aquí lo que hicimos fue a la matriz normal, lo multiplicamos para tener un solo valor, para que sea más visible el impacto que daría, como podemos ver, siendo la parte más positiva, que es la comunitaria, ya que se necesita, al menos para la parte de cosecha, o la plena que se llama, que es la mayor cosecha del año, se necesita por hectárea 10 personas. Y esto en la plena es como que toda la eh, toda la toda la plantación madura en un tiempo relativamente igual. Entonces, bueno, hablando directamente de agua, la única parte donde se ve un poco afectada el agua es en la parte donde es el lavado del grano, ya que en esta parte del lavado de grano se utiliza bastante agua. No es que el agua quede contaminada, pero simplemente esta agua tal vez fuera utilizada en otras cosas, ¿no? Y otra parte que sería bueno, en la parte del suelo la mayoría de cosas son positivas, ya que esto por medio de un proceso se hace la elaboración de lo que es abonos bueno, y que sirve para el mismo suelo. El aire. En el aire tenemos sí tenemos un poco eh, de tenemos un poco de problemas en la parte de ruido, porque se maneja motores, no son muchos, pero existen motores y vapores en la parte de lo que es el tostado del café, eh, produciendo, bueno, un poco de CO2 obviamente, pero no estamos hablando de una industria que produzca algo malo, pero en efecto esto produce algo. Lo que es la flora y la fauna. La flora se ve afectada por ser un monocultivo de cada ciclo 10 años. Entonces es como que el monocultivo desde cualquier punto de vista es algo afectado. Lo que es fauna no se ve tan afectada una vez que ya está plantada. La microfauna mejor sufre al momento de recolección, ya que se necesita muchas personas
Se está en constante, se pisa, se repisa, por así decirlo, entonces puede estar afectada y el suelo se va haciendo un poco duro. Entonces para esto se necesita mucha mano de obra para ensuavizar. Para la parte del paisaje como tal, se va a ver afectado por ser una sola sabana, por así decirlo, de un solo cultivo. Para este caso, eh, se recomendaría sembrar árboles para que sea un poco, que ayude también al oxígeno, que empiece como que a purificar el aire y más. Bueno, entre lo más crítico, lo pintado de rojo, entre lo positivo y lo negativo. Lo positivo, la elaboración de abonos. Es como utilizar la materia prima como tal y, y volverla al suelo. No utilizar fertilizantes químicos, ni nada, simplemente utilizar la misma materia con correcto proceso. La fermentación del grano también es algo positivo, en el sentido de que es algo orgánico. A esta fermentación se la puede, muchos lo utilizan para hacer el trago de café, para aprovechar esto, e incluso esta miel sirve para regar en el terreno, aportando, sirve como abono también. Ahora, la parte negativa es el lavado. ¿Por qué el lavado? Como antes mencionaba, el agua que se utiliza al menos cuando se hace un lavado manual es muchísima agua. Tal vez en comunidades lo necesitan. Y aparte de un poco el ruido referente a las máquinas, a los motores que se necesita para el proceso como tal. Y bueno, estos serían los más críticos. Ahora, mis propuestas. Las preventivas. Creación de política ambiental. Capacitación constante del personal e identificación de equipos críticos. Plan de mantenimiento, ¿a qué me refiero? Con lo que es la capacitación al personal. Normalmente cuando se necesita que sea café de exportación, se necesita que el personal sepa que es de calidad para que pueda coger el café, tener el conocimiento suficiente cuáles son los cafés que están dentro de la norma para que sea de exportación. Identificación de equipos críticos. ¿Por qué se necesita esto? Esto normalmente no tienen muchos equipos por el hecho mismo que no se necesita. Se necesita unos 3, 4 motores máximo, una despulpadora. Entonces, por eso es necesario que todo esto se tenga, o sea, al igual va a la par con el plan de mantenimiento de maquinaria para que esto siempre siempre se esté en correcto funcionamiento, ya que qué pasa si es que una máquina se queda parada, el producto se quedaría ahí y simplemente se pierde o la calidad baja. Las correctivas. Las correctivas normalmente deberían ser las auditorías ambientales para que tenga el sello verde para exportación como café orgánico. Seguimiento del sello verde y análisis del suelo para descartar posibles químicos. Normalmente un café orgánico está costando 3 veces más que un café trabajado químicamente. Por así decirlo, un quintal de café en pergamino, antes de sacar el pergamino, está por los $100. Un café de exportación, el quintal está valiendo por los 300, 400. En el exterior está sobre los $600. Las compensatorias. Brindar el certificado de sello verde para poder exportar, y esto hace que aumente el precio de venta. De esta manera incentivan a las personas a ser amigables con el medio ambiente, pero a la vez no perder dinero. Una compensatoria también sería disminución de impuestos para importar,
para exportar. Entonces esto nos daría como que nos daría les daría eh, les daría una inspiración para seguir con esta actividad de forma continua, ¿no? De esta manera también iría como una generación de empleo con aumento de la empresa. Mientras más gane la empresa, va a seguir plantando más y por ende va a tener más personal, ¿no? En el plan, aquí, plan de monitoreo del medio físico, monitorear manejo integral de residuos, monitorear la calidad de la atmósfera, bueno, de todo lo que es el piso, el suelo, que no haya problemas, que no haya químicos, la, la erosión también, como por ser un monocultivo puede haber problemas de erosión, y bueno, y lo que es sedimentos, que se hace con eso, pero en este caso todo esto iría a la par con la elaboración de abonos. Otro, el programa de monitoreo del medio biótico, programa de monitoreo de conservación de fauna. Aquí estamos hablando de microfauna, ya que como tal estos terrenos son hechos donde ya no son terrenos vírgenes, ya son movidos. Entonces, más sería yendo a la parte de la microfauna, lo que es un poco insectos, los microbios, las lombrices y cosas así. El manejo de conservación de la flora nativa es muy importante, no perder la flora nativa, teniendo espacios en medio del cafetal, unos árboles que sirvan hasta como sombra. El programa de monitoreo del medio social. Bueno, más que todo para cuestión de políticas es necesario que este manejo de medio social esté ahí. Se necesita que haya que el trabajador como tal se sienta cómodo con lo que gana, con lo que hace. Y aquí, bueno, serían las frecuencias, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Por lo general, por ser una empresa de café orgánico, no es, no es necesario tener una frecuencia corta para esto. Entonces, por eso son esta frecuencia que se da, la valoración. Bueno, estos datos se tiene a nivel de la asociación, esta asociación de exportación de café es ACRI, del río Intag, en la provincia del Intag, en la parroquia de Nangulví. Entonces, bueno, estos precios son referenciales, ya que el técnico lo brinda la misma fundación, la misma asociación. Esto queda en Apuela, bueno, Río Inta, Apuela, bueno, Nangulví. Entonces nosotros tenemos que prever para poder contar con el sello verde y tener la calidad del producto como tal, disponer de $2,200 solo para programas, para monitoreo, más que todo. Las conclusiones. Normalmente en procesos, eh, los procesos supuestamente son perjudiciales para el medio ambiente, pero en este caso podemos concluir que la elaboración de la materia prima en materia elaborada que proviene de frutos siempre va a ser un aspecto positivo, siempre y cuando, eso toca tenerlo en cuenta, siempre y cuando se tenga un manejo correcto de la elaboración, elaboración o tratamiento de los residuos, ya sea para abono, ya sea que tengan su propio tratamiento, ya sea que los empleen en otras cosas, en este caso al café como tal. La cáscara lo podemos hacer, o la cáscara o la pulpa lo podemos hacer abono.
la miel o esta parte viscosa lo podemos hacer tragos de esto. Y la tercera, que es el café como tal, pues lo procesamos para brindar. Como segundo, este proceso de recolección es altamente inestable porque normalmente la plena se da 2 a 3 veces al año y solo en esta época, que es un mes cada uno, se necesita muchísimo personal. Si es muchísimo, me estoy refiriendo de 10 a 15 personas por hectárea, dependiendo cómo está la cosecha, cómo está el cargado. Eh, ¿Y qué pasa si es que si esta siembra es un lugar relajado? Eso va a ser un problema, porque no se puede dejar 2 días pasar el café cuando ya está despulpado, porque esto simplemente se fermenta y la calidad baja totalmente, quedando así un precio del mercado nacional. ¿Qué se recomienda? Es recomendable que la maquinaria siempre esté en óptimas condiciones, siempre que tenga un plan de mantenimiento preventivo y repuestos para un supuesto mantenimiento correctivo, ya que el proceso, como podemos observar, no tiene muchas maquinarias, entonces no existe un backup de estas. Por lo tanto, el producto quedaría quieto y esta materia se descompone el mismo por la misma acidez del grano, se descompone en corto tiempo. Esto bajaría el precio de venta, o sea, esto afecta directamente a la economía. Otra cosa, como observaciones podemos darnos cuenta que un proceso así es muy bueno siempre y cuando lo tengan un control, un buen control del manejo de residuos, de manejo de, aparte de residuos, que tengan otras opciones con el fin de sacar el mayor provecho y no ver al cultivo orgánico como algo caro. Y de esa manera todos ganamos. Y eso sería. Muchísimas gracias. Un excelente día.